¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Dilo al Mundo. En el día de hoy tenemos la grata compañía de nuestros hermanos Silverino Cool y Moses. Es una alegría que nos estén acompañando en este programa que buscamos sea una escuela, tanto para nosotros como para la gente que está del otro lado escuchándonos, y que el gran maestro sea nuestro Dios. Han estado en la semana produciendo una serie de temas, nos han acompañado hermanadamente y bueno, ha sido un gusto conocerlos. No sé cómo se han sentido por aquí, cómo se sienten con las comidas de aquí de Bolivia, con las comidas adaptadas que se dan en el canal, cómo han pasado en la familia de Reda de Venir. Tem sido uma alegria. Ha sido una alegría. Eu acho que eu até vou voltar um pouco mais forte para Creo casa. que voy a volver más fuerte a la casa. A comida aqui é muito boa. La comida es muy rica aquí. E todo o compartilhar o dia a dia é maravilhoso para o nosso Y crescimento. bueno, también el compartir el diario vivir también es maravilloso al E sempre crecimiento. quando temos a oportunidade de apresentar a palavra de Deus para outras pessoas, Y siempre que hay oportunidad de presentar la palabra de Dios ante las personas, de fato, mais abençoados somos nós. más bendecidos somos nosotros. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a oportunidade que a Rede Advenir tem nos Entonces, dado. solo agradecer al Señor y a la oportunidad que nos ha dado Reda de Venir. Nuestro Dios, mucho más en este último tiempo, desea que sus hijos puedan tender lazos, puedan tener una interdependencia, puedan complementarse. Así que creo que es enriquecedor para todos el poder compartir con hermanos de distintas partes del mundo. Para empezar este programa, quiero hacerte una pregunta, Silverino. ¿En qué pensás? ¿Qué te viene a la cabeza cuando te preguntan sobre tu identidad? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bom, a primeira coisa que me vem à mente, Primero que me viene a la mente, quando penso na minha identidade, cuando pienso en mi identidad, é aquilo que eu sou, es lo que soy, com um conjunto de valores. con un conjunto de valores. E esse conjunto de valores eu poderia dizer de maneira mais ampla, Yo podría decir que de una manera más amplia, que é o que eu penso, es lo que pienso, é o que eu faço, lo que hago, são os meus planos, mis planes, são os meus erros, son mis equivocaciones, são os meus acertos. mis acertos. Eu penso que tudo aquilo que envolve a nossa experiência diária Entonces creo que todo lo que tiene que ver con la experiencia diaria vai moldando a nossa identidade. va moldeando nuestra identidad. E vale lembrar que quando Deus criou Adão, Entonces es bueno recordar que cuando Dios creó a Adán, ele deu uma identidade para o homem, le dio al hombre una identidad que poderia ser dividida em alguns critérios. que podría dividirse en algunos criterios. Ele deu um trabalho para o homem, Le dio un trabajo al hombre, deu um padrão moral para o le homem dio un padrón moral e depois deu uma família. y después una familia. Então esses três elementos são partes fundamentais daquilo que constitui a nossa identidade. Y estos tres elementos son fundamentales en lo que constituye nuestra identidad. Vos me has nombrado a nuestro Creador y me has nombrado algunos aspectos muy importantes de nuestra identidad. Pero si le preguntáramos a la gente, si saliéramos a una plaza a hacer una encuesta y preguntaríamos por qué identifican por su identidad, muchas veces se pierde la importancia que juega nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Hacedor, en nuestros pensamientos, en nuestra visión, en nuestro oído. Es muy importante que tengamos en cuenta esto que es un elemento fundamental de nuestra identidad, nuestro Creador. Nuestro Creador no está muerto. Nuestro Creador no es como nuestros antepasados, que muchas veces fueron muriendo y que la historia de ellos se puede haber ido de alguna manera perdiendo y solamente nos llegan algunos fragmentos. Tenemos un Dios vivo que nos ha dejado su palabra, pero que aparte de su palabra quiere caminar con nosotros
a cada paso de nuestra vida y quiere ayudarnos en cada decisión que nos toca tomar. Vamos a ver un videíto que hicimos improvisadamente con mi hijo hace un ratito, en primera toma, así que tiene algunos errores para pasar por alto, pero me parece importante que contagiemos lo que hacemos con nuestros hijos, que compartamos también esta gran tarea de dar el mensaje con nuestros hijos, involucrándolos desde chiquitos. Así que los invito a ver el videito. Bueno, estamos aquí junto a mi hijo Calebcito porque él ha estado preparándose para dar su testimonio aquí en Dilo al Mundo y lo que va a hacer es contarnos cómo es que Dios creó nuestro mundo, la tierra en que vivimos y a nosotros en 6 días más el 7º día en que descansó. Calebcito, ¿qué creó Dios el primer día? La luz. Muy bien, creó la luz a pesar de que no había sol todavía, pero Dios hizo la luz antes que nada. ¿Qué creó Dios el segundo día? Y separó de las aguas que estaban en los océanos de las aguas que están en las nubes. Separó el agua de los océanos del agua que están en las nubes. ¿Y qué hizo entre medio? La capa de aire que rodea la tierra. La capa de aire, el firmamento, la atmósfera que rodea nuestro planeta. Y el tercer día, ¿qué hizo Dios? Separó las aguas que están en los océanos de la tierra firme de los continentes. Perfecto. ¿Y luego qué hizo en la tierra firme de los continentes? Y hizo las flores, los árboles. Los árboles según su especie, hizo los pastos para los animales. Los pastos verdes, mejor decir. Claro, las plantas que dan grano, que dan fruto. Bueno, Calebcito, ¿y el cuarto día? ¿Qué hizo Dios el cuarto día? Fácil, hizo el sol para que señoree el día, hizo la luna y las estrellas para que señoree la noche. Perfecto. O sea que el tercer día había hecho las plantas, pero todavía no había sol. Había luz que Dios había hecho, como quien dice provisoriamente, pero todavía no había sol. Y inmediatamente, el día después, Dios hace el sol, que es un elemento extraordinario de nuestra creación. Y el quinto día, ¿qué creó nuestro Dios? Fácil, los peces y las aves de distinto color. Perfecto. Hizo los pescaditos y los monstruos marinos, desde los más chiquititos pescados hasta los más grandes. Como el delfín, la ballena. Los tiburones, bueno, todos los peces y los monstruos marinos. ¿Qué hizo Dios el sexto día? Hizo el resto de los animales, como el elefante, el león, la jirafa, el oso. ¿Y qué más aparte de los animales de la selva? Y después, ¿Cuál fue la obra maestra de Dios? el hombre. El hombre. Jesús, por último, luego de haber preparado este planeta para que sea un hábitat perfecto para nosotros, para que podamos estar felices en este planeta hermoso que Él hizo, que dotó de aire precioso para respirar, de luz del sol, de animales hermosos, de plantas que nos pueden alimentar y dar frutas. Luego de eso, Dios nos hizo a nosotros. Qué hermoso saber de que tenemos un Padre amante, un Padre creador.
Una cosa más, Calipsito. ¿Cuál fue el último regalo de la creación que Dios le hizo al hombre? Hizo el sábado El sábado dedicó un día especial, para descansar. pero no solamente para descansar, sino para que pudiéramos tener un regalo que nos dé la posibilidad de no trabajar ese día, sino de estar en íntima comunión con Dios. ¿Es lindo el sábado? Sí, ¿Te gusta el himno que dice sábado es, día del Señor, lo hizo Dios por mí? sí, lo cantábamos allí en la iglesia de Argentina. Ajá. Al Bueno, terminar. bueno. Chao. Corte. Esto como para plantear desde una manera simple, pero tan importante como es el relato de nuestra creación, desde Génesis, desde el principio de la Biblia, no porque sí se empieza con esto. Nuestra identidad debe tener su punto central en nuestra creación. Vamos a ver, según la Biblia, que cuando Dios creó a Adán, no creó solamente a Adán, nos hizo a cada uno de nosotros, hizo el proyecto de cada uno de nosotros en relación a sus genes, en relación al momento en que iba a vivir y en relación a la tarea, al propósito que Dios tiene, por lo menos en relación a sus hijos. Para adentrarnos en la realidad de los planes que también el enemigo de Dios tiene, para adentrarnos en la situación que hoy se está viviendo en el mundo, vamos a leer una cita inspirada que está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el segundo tomo, de la autora Elena G. de White. Moses, ¿lo podés leer? Durante miles de años, Satanás ha estado estudiando cómo funciona la mente humana y ha aprendido a conocerla bien. Mediante las sutiles actividades que despliega en estos últimos días, está vinculando la mente humana con la suya, llenándola de sus pensamientos. Está haciendo su obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que están siendo guiados por él conforme a su voluntad. El gran engañador espera confundir de tal manera la mente del ser humano que solo se oiga su voz. ¿Es lo que está pasando o no es lo que está pasando? Seguramente. En las profecías bíblicas, Dios nos adelanta lo que iban a pasar en estos tiempos y es tal cual lo que está pasando. Y a veces cuesta creer cómo el hombre puede llegar a esto. Y también no nos salimos como si nosotros estuviéramos aparte de esta especie. En cuanto nos descuidamos, el enemigo también nos conecta sus cosas a nosotros mismos. Entonces es vital que sepamos cómo debemos hacer para evitar esto. ¿Cómo debemos hacer para que nuestra conexión esté permanentemente con nuestro Creador? Y para eso es que tenemos el tema que hemos preparado. ¿Tenés alguna opinión sobre esto y sobre el momento actual que estamos viviendo, Silverino? Bom, eu acredito que quando Deus fez o homem, Bueno, creo que cuando Dios hizo al hombre, ele fez um ser humano que viveria eternamente. hizo un ser humano para vivir eternamente. Por isso que hoje é estranho para nós a morte. Y por eso hoy nos es algo raro la muerte. Ainda que uma pessoa morra com 100 anos de idade, Aunque una persona muera a los 100 años de edad, os seus familiares vão chorar por aquele morto. su familia va a llorar por el fallecido. Quando Deus criou o homem, foi feito à semelhança de Deus. Cuando Dios hizo al hombre, fue hecho a la semejanza de Ele Dios. tinha o código genético de Deus. Tenía el código genético de Dios. Ele plasmou a sua identidade no homem. Dios ha plasmado su identidad en el hombre. Mas para essa identidade permanecer plasmada no homem, Pero
para que esta identidad siga plasmada al hombre, ele teria que ser fiel, obediente ao que Deus lhe pedia él também. debería ser obediente a lo que Dios le pidiera Porque también. Deus sabia que se eles transgredissem a sua lei, Porque Dios sabía que si transgredieran su ley, eles iriam ter outra identidade. iban a ter otra identidad. Por isso que hoje em dia é muito comum Por eso hoy día es muy común as pessoas dizerem assim: que las personas digan, eu não mato, yo no mato, não roubo no robo, e não faço coisas más. no hago malas cosas. Então sou boa pessoa. Soy buena persona Ou entonces. seja, a pessoa acabou assimilando a identidade de Satanás O sea, la persona ha asimilado la identidad de Satanás e pensa que uma série de coisas que de fato são ruins não são. y piensa que un montón de cosas que piensa que, que realmente son malas, la persona cree que no son. Não matar e não roubar No matar y no robar não quer dizer muita coisa. no quiere decir mucho. Quem tem a identidade divina Quien tiene la identidad divina não só não mata, no solamente no mata, mas também não fala mal do pero próximo. tampoco habla mal del prójimo. Porque falar mal do próximo Porque hablar mal del não prójimo faz parte da identidade no hace divina. parte de la identidad A divina. pessoa também que tem a identidade divina, La persona que tiene esta identidad divina ela não só não rouba, no solamente no roba, mas ela também ajuda. pero también ayuda. Porque hoje em dia há pessoas que dizem: Porque hoy día hay personas que dicen, eu não roubo, yo no robo, mas se tiver que ajudar uma pessoa em 1 centavo, não ajuda. pero si hay que ayudar a alguien con un centavo no lo hace tampoco. Então eu penso que esse texto é bem real. Entonces pienso que es bien real el Mediante texto. as suas sutilezas, as suas sutis atividades, Mediante las sutiles e actividades tem enganado as pessoas. ha engañado a las personas. Elas estão agindo sem saber que estão seguindo a voz de Están Satanás. actuando sin saber que siguen la voz de Satanás. Sinceramente enganados. Sinceramente engañados están. Como vos decías en uno de los temas que estuvimos grabando, Satanás nos pone su chip para que creamos que somos nosotros y en realidad estamos vinculados con él, como tan claramente lo expresa Elena G. de White. Sim. Y para guardar los mandamientos de Dios en el cabal sentido que tienen, necesitamos tener el chip de Dios. Necesitamos estar conectados con Dios y recibir su amor de manera permanente, su fuerza, su energía de manera permanente para poder hacerlo. Yo me acuerdo una vez cuando era chiquito no, en realidad adolescente. Llegó un momento en que me pregunté si mis padres me amaban. En la adolescencia suelen hacerse algunas preguntas. Yo tenía 5 hermanos y mis padres trabajaban, o sea, éramos 5 hermanos, yo y 4 hermanos más, o mejor dicho, 4 hermanos más y yo. Y mis hermanos y mis padres trabajaban mucho para poder darnos todo lo que necesitábamos. Y entonces, a veces uno estando en esa edad, a veces, qué sé yo, se puede llegar a preguntar, pero ¿me aman o no me aman? Porque por ahí me exigen mucho, por ahí son duros conmigo, o me retan mucho, quizás por algo que no fue tan grave, que hice sin querer. Uno a veces le surgen esas preguntas. Y me acuerdo que necesité un álbum de fotos. Fui al álbum de fotos a mirar las fotos de cuando yo era chiquito y ellos me tenían a mí. Y en ese álbum de fotos vi que ellos me miraban a mí como el centro de su vida, su gestualidad, las cosas que hacían para que yo mirara a la cámara, la alegría con que me miraban. Y entonces dije, mis padres me han amado mucho. Y si me han amado mucho, todavía me aman. Y despejé las dudas de mi cabeza y pude entender que como padres muchas veces cometemos errores. Cuando estamos con mucho trabajo, a veces nuestros nervios pueden no ser los más comprensivos, los más dulces. Y a veces podemos tratar a nuestro hijo o nuestros hijos con alguna dureza. O a veces cuando tenemos muchos hijos, mis padres al tener 5 hijos, tienen que el poco tiempo que tienen para ser amorosos
y las energías para ser amorosos con su hijo, dividirla en más cantidad de hijos. Mis padres han sido muy amorosos conmigo, pero bueno, esto lo relato como que yo necesité ir hasta, digamos, hasta lo más, hacer un viaje, como quien dice, en el tiempo, para verificar que mis padres realmente me amaban. Con las cosas de Dios, a veces pasa lo mismo. No podemos desconectar la historia de Dios para con nosotros. Dios, desde que creó a Adán y Eva, quiere hablarnos, quiere que lo escuchemos, pero desde que el hombre cayó en pecado, a veces nos hemos escondido de Dios. Y Dios quiere hablarnos como un padre amoroso, como un pastor que lleva a su oveja diariamente, con cariño, a que tome agua fresca, a que coma pastos tiernos. Y esto tiene un sentido espiritual, no solamente material para con nosotros. Y vamos a ver a través de la Biblia estas cosas que Dios desea refrescar en nosotros. En Salmo 139 dice: Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Son innumerables. No puedo contarlos. Superan en número a los granos de arena. Y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. ¿Cómo interpretás esto? ¿Qué te dice a vos este texto, Silverino? Muitas vezes, usando a sua história como exemplo, Usando su historia como ejemplo, muitas vezes a gente quer ter o conhecimento de alguém que já tem uma trajetória muito mais longa do que a nossa. muchas veces queremos tener el conocimiento de alguien que tiene una trayectoria mucho más larga que la nuestra. Quando um pai, por exemplo, está dirigindo o carro, Por ejemplo, mientras un papá va manejando el auto, eu sempre vejo isso. siempre lo veo. Aí às vezes tem crianças de 5, 6 anos Y los niños de 5 o 6 años que tentam falar: pai, faz assim, faz dessa maneira. y le dicen, papá, pero haga así, hazlo otro. Meio que querendo ensinar. O sea, quieren enseñar a su papá a hacerlo. E quando nós nos projetamos diante de Deus, Y cuando hacemos una proyección ante Dios, esse salmo fala sobre a onipotência de Deus. este salmo habla acerca de la omnipotencia de Ou seja, Dios. Deus sabe tudo. O sea, Dios lo sabe todo. E às vezes uma pessoa diz assim: Y a veces una persona puede decir, por que Deus permitiu que eu sofresse tal coisa? pero ¿por qué Dios permitió que yo sufriera tal cosa? Não podemos esquecer No podemos olvidarnos que o onipotente é Deus. que el omnipotente es Dios. E nós somos limitados. Nosotros somos los limitados. Então esse salmo, o que eu gosto da ideia deste salmo, Entonces me gusta de la idea de este salmo, é que Deus permite o que permite, es que Dios permite lo que permite é porque Ele sabe o que Ele sabe. porque sabe lo que sabe. Por algo y para algo. Por algo e para algo. A irmã White fala assim: La hermana Elena dice, se nós pudéssemos conhecer o futuro si pudiéramos conocer el futuro como Deus conhece, como Dios lo conoce, escolheríamos as mesmas coisas que Ele escolheu para nós. elegiríamos lo mismo que ha elegido Él para nosotros. E isso é maravilhoso. Y eso es maravilloso. Por que eu digo que isso é fantástico? ¿Por qué digo que es fantástico? Porque a gente pode sentar no banco do carona, Porque podemos sentarnos en el banco de detrás, encostar
y recostarnos Y ahí dormir. y dormir. Porque quem está dirigindo a Porque el nossa que va vida, manejando la vida, que é Deus, que es Dios, Ele é onipotente. es omnipotente. Ele sabe de onde Ele veio. Él sabe de dónde vino, Ele sabe onde está. sabe a dónde E Ele está sabe aonde vai y chegar. sabe a dónde va a llegar, Conduzindo a nossa vida. conduciendo nuestra vida. Quando a gente tenta interromper esta condução de Deus, Cuando tratamos de interrumpir la conducción de Dios, fazemos como Abraão fez. hacemos como hizo Abraham. Você vai ter um filho, Abraão. Vas a tener un hijo, Eu sou Abraham. velho. Yo soy viejo. Deus disse, Dios dice, eu vou dar um jeito nisso. voy a resolverlo. Mas aí Deus demorou demais Pero entonces Dios tardó mucho e Abraão falou, y Abraham dijo, eu acho que Deus não vai dar conta. creo que Dios no lo va a poder Eu vou hacer. resolver isso. Voy a resolverlo. Traz aí a minha serva. Entonces traigan a mi sierva. Então toda vez que a gente não se submete a esta onipotência de Deus, Entonces siempre que no nos sometemos a la o omnipotencia de resultado Dios, sempre vai ser negativo. el resultado es Por negativo. exemplo, o verso 7 diz que para onde eu irei, não importa para onde eu vou, o Senhor ali está. El verso 7 dice, ¿a dónde voy? A doquiera que vaya, el Señor está allí. Así es. Esto es un respaldo incluso para aquellos que no tuvieron un padre y una madre amorosos. Vivimos en un tiempo donde, como nos hemos descolgado de nuestra identidad para con Dios, suceden cosas terribles. La otra vez estaba trabajando en el campo con un chico que me estaba ayudando y me contaba su historia. Y me contaba que siendo niño vio a la madre engañar a su padre. Y me contaba que su padre le pegaba a su madre, que venía borracho y que era muy agresivo. Y que le costaba mucho decirle aún a su madre te quiero, que normalmente no lo hacía, porque había quedado lastimado por lo que había vivido desde niño. Entonces, no nos las tenemos que agarrar tampoco con su madre y con su padre, porque vaya a saber cuál habrá sido la vivencia de ellos para atrás. Lo que resumimos es que necesitamos acudir a nuestro Padre Celestial, al que siempre nos ama, el que siempre nos da el ejemplo, el que siempre nos va a sanar las heridas, el que siempre nos va a ayudar en cualquier circunstancia que hayamos pasado en la vida. Sí. E outro detalhe assim interessante aqui, baseado no que você está falando, Otro detalle interesante en el capítulo basado en lo que dices, é que por mais que os nossos pais de alguma maneira tenham nos trazido a vida, es que aunque nuestros padres de alguna manera nos hayan traído a la vida, o originador principal da nossa vida é Deus. el originador principal de la vida nuestra es Como no Dios. verso 13 em diante fala, Como dice del verso 3 en que Deus adelante, de maneira assombrosa fez os tecidos se multiplicarem exponencialmente. que Dios de manera asombrosa hizo que se multiplicaran los tejidos. Organizou os complexos funcionamentos neuronais Hizo la organización de los complejos sistemas neuronales. ao nosso sistema digestivo, que é El fantástico. sistema digestivo, que es O fantástico. desenvolvimento do nosso próprio corpo, que vai crescendo em estatura. El desarrollo de nuestro propio cuerpo que va creciendo en estatura. Isso papai e a mamãe não podem fazer. Papá y mamá no lo pueden hacer. Exactamente, es impresionante. Vamos a ver esta misma cita en otra versión de la Biblia. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Cuando dice que fuimos entretejidos en lo profundo de la tierra, yo interpreto que Dios tenía el plan nuestro desde que creó la tierra. Cuando creó a Adán, ya tenía el proyecto de cada uno de los hijos que iban a venir a través de Adán. Él conocía, no sé si llamarlo nuestro código genético, no sé si cuál será la tecnología que Dios tenía, pero tenía todo acerca de nosotros. Él nos conocía
y Él tenía nuestra ficha, digamos, genética desde antes de la creación. Dice, tus ojos vieron mi embrión. O sea que cuando nos estábamos formando en el vientre de nuestra madre, Él vigilaba nuestra formación, Él estaba mirándonos. Y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado. Dios tenía escrito cada cosa de nosotros, cómo iba a ser nuestra personalidad, cómo iba a ser los detalles que nos distinguen y que nos hacen únicos. Yo por mucho tiempo pensaba que el tema de salir de manera única es como que Dios metía en una, digamos, cuando sacan la lotería, que meten las bolillas y van sacando las bolillas y bueno, sale lo que sale. No es así. Dios tenía cada uno de nuestros genes, de cómo íbamos a ser ya desde escritos en su libro, sin faltar nada de ello, dice. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Acá no es que Dios piense en nosotros de una manera vaga, ay, le deseo lo mejor a Silverino, lo mejor a Moses. Dios sabe cada una de las circunstancias que vamos a pasar en la vida. Dios sabe cada una de las cosas que nos afectan positiva o negativamente. Estos son los pensamientos que Dios conoce acerca de nosotros. En Juan, en el capítulo 1, dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, al menos de los hijos de Dios, de los que quieren seguir a Dios, Dios tiene su nacimiento y su vida en su voluntad. No hemos nacido simplemente por la voluntad de nuestros padres, hemos nacido por la voluntad de Dios. Me parece muy interesante que diga que en tu libro estaba escrito todo aquello. Porque uno pregunta entonces, ¿pero qué es ese libro? ¿Cuál es ese libro? Y si estudiamos la Biblia, vemos en un contexto principalmente de juicio, que Dios tiene la historia de cada hombre en un libro. Cada hombre tiene su historia completa. Entonces, puede uno pensar que Dios comenzó a escribir la historia desde que comienzan a tomar las decisiones, pero aquí dice que desde antes de la formación del cuerpo, Dios ya lo tenía escrito cómo iba a ser. ¿Y cómo eso debería alentarnos? Al final eso tiene que ver con juicio. Más bien muchas personas se espantan con saber que Dios sabe tanto de sus vidas. Pero hoy día, seguro hay personas que nos miran que de pronto sufran algo en sus vidas, de pronto sean juzgados por muchas otras personas, por actitudes, por maneras de ser. Y es cierto que aunque tenemos que cambiar nuestros rasgos de carácter, las personas que nos juzgan y nos acusan no lo pueden ayudar, no lo ayudan cuando lo hacen. Pero debería ayudarnos saber que el Dios que va un día a juzgarnos sabe el por qué tenemos estas inclinaciones. Porque si bien como dijiste, Dios cuando dice del profundo de la tierra podría estar pensando desde cuando hizo a Adán, hoy día el material que tiene Dios para hacernos no es el material más perfecto que podría haber. Entonces Dios sabe las debilidades que vamos a tener, aún las genéticas que nos van a pasar nuestros padres y las dificultades que vamos a enfrentar en la vida. Entonces, cuando sintamos que somos pecadores y débiles, sepamos que el Dios que nos creó sabe todo desde nuestra formación y Él sabe las razones de todas nuestras dificultades y es el mismo Dios que también nos ayuda cada día. Y no solamente que sabe todo, sino que quiere ampararnos bajo su poder para que podamos vencer esas inclinaciones malas, esas cosas que después hemos cultivado y desarrollado, cizañas, cosas malas en nuestra vida que por nosotros mismos no podemos vencer, pero que en el nombre de Dios y viviendo bajo su amparo, bajo su poder, bajo su cuidado, oyendo su voz, dejando que Él guíe cada paso de nuestra vida, vamos a superar.
No es que el hecho de que Dios tenga todo nuestro futuro ya escrito, no perdemos nuestro libre albedrío y nuestra capacidad de decidir. Que Dios conozca las cosas cómo van a ser, no nos quita a nosotros la posibilidad de decidir. Vamos a avanzar porque tenemos muchas citas. En Jeremías capítulo 1 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. En este texto vemos que Dios tiene un propósito para sus hijos. Y es un propósito glorioso. Dios dice que antes de que nos formara en el vientre, nos conoció y nos consagró, nos apartó para que fuéramos profetas a las naciones. En el segundo tomo de Mensajes Selectos, Elena G. de Guay escribe: Dios tiene una obra especial que debe ser realizada por cada uno, y cada uno de nosotros debe hacer bien la obra que Dios le ha asignado. Lo único que deberíamos temer de nuestra parte es la posibilidad de no mantener nuestros ojos continuamente en Jesús. Dios da a cada hombre su tarea y junto con la comisión impartida da a sus mensajeros una medida de poder proporcional a su fe. De la misma manera que Dios tiene para nosotros un lugar en el cielo, en la tierra nueva, también tiene un propósito aquí, en esta vida y en esta tierra. Y debe ser nuestro principal anhelo, nuestra principal voluntad, poder conocerlo. Y Dios nos los quiere revelar, Dios quiere acompañarnos en cada paso que demos. ¿Tenés algún comentario, Silverino? Às vezes, esse texto de Jeremias, muitas pessoas usam para falar de predestinação. Ese texto de Jeremías es usado por muchos para hablar acerca de predestinación. E pode parecer que esteja ensinando isso, Y puede parecer que realmente esté enseñando esto. mas na verdade, como nós vimos no salmo anterior, Deus é onipotente, onisciente. Pero como vimos en el salmo anterior, Dios es omnipotente y Então, omnisapiente não é también. Deus que determinou o sucesso da vida de Jeremias. O sea, no fue Dios el que determinó el éxito de la vida de Jeremías. Deus olha para o futuro Dios mira hacia el futuro e não escreve para que isso aconteça daquele jeito, y no lo escribe para que suceda como es, mas ele escreve porque aconteceu daquele jeito. pero escribe porque va a acontecer de esta manera. Ou seja, ele sabia que Jeremias ia tomar a decisão de servir. O sea, Dios sabía que Jeremías iba a tomar esta decisión de servirle. E por isso que escreveu isso acerca de Y Jeremias. por eso lo escribe acerca de Jeremías. Pero también, de la misma manera que esto es cierto, Dios tiene una predestinación positiva que nos da para que la elijamos. O sea, nos dice: yo quiero esto de vos. Ahora está en nosotros en decir: bueno, ¿voy a seguir el camino que Dios ha trazado para mí o voy a elegir mi propio camino? É porque, na verdade, todos nós, como diz Efésios, somos predestinados à salvação. En realidad, como dice Efesios, todos somos predestinados a la Mas nem salvación. todos aceitam esse benefício. Pero ni todos aceptan el beneficio. Y es interesante incluso, de pronto un ejemplo, Dios, el hecho de que nos predestine, pero que no decide, es que todas las promesas y ofrecimientos de Dios son condicionales. Condicionales. Entonces es como que me dice: si quieres llegar a la ciudad de Santa Cruz, te doy aquí el GPS y ves en esta dirección y vas a llegar. Pero es tu decisión seguir por ahí o darte la vuelta. Es así. O sea, Dios te destina y te muestra: mira, este es tu destino, sigue por aquí. Pero es tu decisión para dónde vas a ir. Así es. En el libro de Esther, en el capítulo 4, vemos un paralelismo con nuestra realidad de hoy. En el capítulo 4 dice: si no te atreves a hablar en momentos como este. No es un momento tranquilo el que está atravesando nuestro mundo y la gente que en él habita. La liberación de mi pueblo, la liberación de los judíos, vendrá de otra parte.
pero tú y toda tu familia morirán. Dios quiere que nosotros y toda nuestra familia se salve, pero a veces nos tiene que hablar por el absurdo para que nos despabilemos. Y entonces le dice, si no te atreves a hablar, la liberación de mi pueblo puede venir de otra parte, pero tú y tu familia morirán. Y le dice Mardoqueo, hablando con palabras de Dios, yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. A nosotros nos dice, en el lugar que ocupemos, yo creo que has llegado a ser padre de familia, yo creo que has llegado a ser dirigente en la iglesia, yo creo que has llegado a ser compañero en esta empresa donde trabajás, yo creo que has llegado a ser hermano en el ambiente de tu familia o en el ambiente más amplio de la congregación del Señor, para que desempeñes el papel que Dios tiene para vos en este momento. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis siervas y yo ayunaremos. Después de eso, me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Para cumplir la tarea que Dios nos asigna, tenemos que estar dispuestos a lo que sea. Y no la debemos hacer de manera frívola, de manera, digamos, no estando cabalmente en santidad como Dios quiere que estemos. Debemos buscar estar conectados con Dios. Y eso lo podemos hacer si hemos confesado nuestros pecados, si hemos pedido perdón a nuestros semejantes y si es necesario ayunar, como Esther lo hizo y como pidió a los que estaban alrededor de ella para hacerlo. Tenemos un papel muy solemne para desarrollar. No sé si comparten esta interpretación. Essa história é fantástica. Essa história é fantástica. O livro Profetas e Reis, na página 605 em português, El Profeta de Reyes, en la página 605 en no português, primeiro parágrafo, en el primer párrafo, a irmã White diz: dice así la hermana Elena. a história que aconteceu nos dias de Esté se repetirá. La historia que se pasó en los días de Esther se va a repetir. O povo vai ser chamado a se levantar contra um decreto. El pueblo se va a llamar para que se levante ante un E o decreto. capítulo 3, verso 9, justamente fala de um decreto que Y aconteceu. el capítulo 3:9 habla justo de un decreto que E o fue verso 10 emitido. fala que esse decreto foi elaborado pelos adversários de Israel. Y el verso 10 dice que los adversarios de Israel hicieron este decreto. A irmã White diz que neutralidade em tempo de risco La hermana Elena dice que neutralidad en tiempos de é um riesgo pecado grave diante es de un Deus. pecado muy grave ante Dios. E eu imagino que deve ter sido difícil para Esther aqui. Me imagino que ha sido difícil para Esther en esta Porque situación, aqui a vida dela estava em jogo. porque su vida estaba en juego. Nessa época aqui, até de você se aproximar de um rei sem ser anunciado, Acercarse al rey en esta época sin anunciarlo. se o rei levantasse o cetro, Si el rey levanta el cetro, ele dava graça para aquela pessoa. le daba gracia a la persona. Agora, se baixa, Pero si lo baja, não importa quem seja, no importa quién a sea, pessoa era morta. la persona iba a morir. Então eu acredito que nós precisamos nos preparar, sim. Entonces creo que sí necesitamos prepararnos. E se nós não atrevermos a falar, Y si no nos atrevemos a hablar, aqueles que virão da 1/10 hora falarão. los que vengan de la 11ª hora van a hablar. Mas é importante ter em mente que precisamos nos preparar, Pero es bueno tener en la mente que necesitamos prepararnos. porque o conflito vai ser real. Porque el conflicto va a ser E real. conectando isso aqui com o que a gente começou a falar, Y conectándolo con lo que comenzamos a hablar, lá em Gênesis Deus nos deu uma identidade. en Génesis nos ha dado Dios una identidad. E o sábado era um dos pontos mais chaves desta identidade. Y el sábado es uno de los puntos más claves en Tanto esta que identidad. até a reforma de saúde, desde o Éden até agora, mudou algumas vezes. Tanto que la reforma por salud desde el Edén hasta hoy ha cambiado algunas O veces. próprio Deus mudou.
El mismo Dios la cambió, mas o sábado permanece. pero el sábado E permaneció. quando olhamos para as Escrituras, ele segue no céu. Si miramos a las Escrituras, va a seguir en el cielo E también. este conflito que Esté enfrentou Y el conflicto que ha enfrentado Esther foi tipo do conflito que enfrentaremos no final, es un tipo del conflicto que vamos a enfrentar al final, voltando lá atrás no Gênesis. volviendo atrás a Génesis. Certamente não morrerás. Cierto es que no Ou seja, moriréis. Satanás imprimiu a ideia na cabeça de Eva O sea, Satanás puso en la cabeza de Eva que o pecado não traz a morte. que el pecado no trae muerte. A transgressão não La traz a morte. transgresión no trae la muerte. E novamente isso vai vir à tona. Y otra vez eso va a venir. Satanás vai falar: Satanás va a por decir, que se posicionar tão firmemente é por causa de um sábado? ¿por qué ponerse de forma tan fuerte ante un sábado? Mas se nós nos calarmos, Pero si nos callamos, o livramento vem de outro lugar. el libramiento va a venir de otra parte. Mas nós pereceremos. Pero nosotros vamos a perecer. Pesa una sentencia de muerte hoy también sobre todos los habitantes del mundo. Por haber pecado, por haber sido una raza caída, hay una sentencia de muerte. Y también está la liberación que va a venir de parte de Dios. Pero nosotros tenemos que responder a nuestro papel como respondió Esther en su momento. A gente pode até fazer menção a Elias. Incluso podemos hacer mención a Elías. Todos conhecem a história de Elias. Todos conocen su historia. Ele esteve diante de uma situação semelhante. Él estuvo ante una situación semejante. E teve uma postura semelhante à de Esther. Tuvo una postura semejante a la de Esther. Ele enfrentou os profetas de Baal, Afrentó los profetas de Baal, Jezabel e Acabe, Jezabel y Acab, e Deus foi com ele. y Dios fue con él. Bueno, entonces, válidos los dos ejemplos, uno de un hombre que tuvo que ser fuerte y uno de una dama, de una mujer que también tuvo que enfrentar lo que tenemos que enfrentar, para que sepamos que las cosas de Dios no exigen valentía solamente de los hombres, sino también a su forma en la mujer. Seguimos avanzando, dice, pero ahora, así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti, puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima y eres honorable, y yo te amo. Daré hombres por ti y pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. A cada uno que he llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé. Tenemos muchas cosas para analizar en este texto, pero como el tiempo nos apremia porque tenemos mucho, quiero quedarme con 2 o 3 puntitos. Yo te redimí, estabas perdido, había una sentencia de muerte sobre ti, pero yo te he redimido. Yo soy tu Salvador, nos dice. No temas. 2 veces nos dice no temas, en el primer versículo y en el versículo 5. Porque yo estoy contigo, no solamente que te he redimido, sino que estoy contigo, quiero acompañarte en cada instante de tu vida. Y después dice, ¿para qué hemos sido creados? Hemos sido creados para la gloria de Dios. Esto también tiene que estar muy claro en nuestra identidad. Hemos sido creados para la gloria de Dios. No hemos sido creados para el oprobio de Dios. Alguien, tiene lógica, alguien haría su obra maestra para oprobio, para que le dé oprobio. Alguien haría algo tan mal que hable mal la creación que yo he hecho de mí. No. Y en Dios, que es el artesano maestro que nos hizo con sus propias manos y que nos hizo de una manera tan admirable,
no lo hizo para que le demos oprobio, sino para que le demos gloria, para sentirse glorificado en nosotros y para que nosotros le demos la gloria que le corresponde. ¿Tienen alguna opinión cortita al respecto? O maior discurso de Cristo, na página 31, El discurso maestro de Jesucristo, en la página a 31, irmã White fala que a glória de Deus é o seu caráter. dice la hermana Elena que la gloria de Dios es su carácter. E conectando isso ao verso 12, que diz que nós somos as testemunhas de Deus. Y conectándolo al verso 12 que dice que somos los testigos de Dios, Então Deus nos criou para a sua glória. Dios nos ha creado para su gloria. Ele criou testemunhas para que pudessem testificar de sua glória. Ha creado testigos que testifiquen de su gloria. João 15:8 diz: Y dice Juan E 15:8, nisto será glorificado meu Pai, en esto es glorificado el Padre, em que des muito fruto. que deis mucho fruto. E Gálatas 5:22 fala quais frutos. Y Gálatas 5:22 nos dicen los Então, na frutos. santidade da nossa vida, Entonces, en la santidad de nuestra vida, Deus é glorificado. Dios es glorificado. Amén. Bueno, seguimos en la próxima cita que se encuentra en Isaías 43. Qué bárbaro el profeta Isaías. Un hombre que fue dirigido por Dios para decir inspiradamente, para decir no palabra suya, sino palabra de Dios. Dice, ¿querés leerlo, Moisés? Vos que lees muy bien. Haz salir a un pueblo que es ciego, aunque tiene ojos, y que es sordo, aunque tiene oídos. Congréguense a una todas las naciones, y reúnanse todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos anuncie esto y que nos haga oír las cosas antiguas? Ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor. Fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el Señor, el Santo de ustedes, el Creador de Israel, su Rey. Este es el pueblo que yo he formado para mí. Ellos proclamarán mi alabanza. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Qué extraordinario. Acá están las imágenes tan claras. Haz salir a un pueblo que es ciego, aunque tiene ojos. No ven a Dios. El mundo de hoy no ve a Dios, aunque tiene ojos. Y que es sordo, aunque tiene oídos, tampoco oye la voz de Dios. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Porque esto no era solamente para todas las naciones en general, era en particular para el pueblo de Dios, aunque habla de todas las naciones. La gente no lo ve ni lo oye a Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Congréguense a una todas las naciones, es para todas las naciones también, y reúnanse todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos anuncie esto y que nos haga oír las cosas antiguas, que nos hable de nuestra identidad como hijos de Dios? Nadie, no hay nadie. Ustedes son mis testigos. Dios nos ha llamado a nosotros. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y que crean, a fin de que entiendan que yo soy. Somos nosotros los que tenemos que conocer a Dios y entender cuál es el propósito para nosotros y entender que el único que es por sí mismo es Dios. Nosotros no tenemos vida en nosotros. Necesitamos del que es por sí mismo. Antes de mí no hay ningún Dios y no lo va a haber después tampoco. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Todos necesitamos salvación. ¿Y quién es el único que nos las puede dar? Yo soy el Señor, el santo de ustedes. Necesitamos santidad. ¿Quién es el que nos puede llevar a santidad? El único que nos puede llevar a santidad. Dios. El creador de Israel, el creador del pueblo de Dios. Su rey. Acá Dios nos reclama diciendo que somos sus súbditos, que Él quiere ser nuestro rey para bien nuestro. Y el propósito
que es proclamar su alabanza, alabar con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, a ese Dios tan inmenso que borra nuestras rebeliones. Moisés, ¿puedes leer? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcançado misericórdia, pero ahora han alcançado misericórdia. Esse texto é maravilhoso, que mostra que todos podem ser hoje participantes do ministério apostólico, né? Esse texto é maravilhoso para dizer que todos têm direito a ser partícipes do ministério apostólico. Por causa da falibilidade de um sistema, Porque sistema foi fallido, agora Deus aceita aqueles que estão com o coração comprometido. agora Deus aceita os que têm o coração comprometido. No hay nadie que pueda decir, no, pero yo no soy pueblo de Dios. Yo he nacido en ignorancia, yo he nacido en pecado. Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes que Él nos ha prodigado. Vamos con el siguiente texto de Salmos, capítulo 25. Moisés, ¿podés? Claro. Muéstrame, Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate, Jehová, de mí por tu bondad. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Qué les parece? Ahorita, bueno, los textos que hemos leído, esos últimos, nos muestran todos el anhelo de Dios de que nosotros seamos sus testigos. Y estoy estudiando para el sermón de sábado y justo estaba viendo que el conflicto en medio del cual estamos nosotros empezó por causa de la adoración. Y la adoración no es ir al culto, cantar, eso hace parte de la adoración, pero la adoración es algo más profundo, que es de adentro, pero que se deja ver también y hace efectos en las otras personas. Pero lo que ha hecho Satanás, como leímos en la primera cita que has puesto, es que ha estudiado la mente humana y su trabajo, hoy por hoy, todos los días Satanás se sienta con sus compañeros, con los ángeles caídos, a trabajar y a inventar maneras de hacer con que la mente del ser humano no sea capaz de aprender lo que dijo aquí en la última línea, que el Señor les enseñe el camino que deben escoger. Entonces, eso también es una razón por la cual la identidad se ha perdido. Porque la mente del ser humano ya ha sido bloqueada por Satanás para que no comprenda los caminos de Dios. Y si el hombre vino de Dios, para entender su identidad, tiene que entender a Dios. O sea, no entender a Dios porque es grande decirlo, ¿no? Pero entender los caminos que Dios le da. Yo acá veo a un David que empieza en lo que está marcado con amarillo, con lucha. David no era ajeno a las luchas de la vida. Y entonces entra a dialogar con Dios, a pedirle a Dios, muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Así debemos clamar nosotros. También necesitamos que Dios nos muestre, que Dios nos enseñe las sendas. Encamíname en tu verdad, enséñame. Pedía de Dios como quien pide comida, hambriento, para que Dios lo guiara. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Recurría a Dios
no recurría a otros. En ti he esperado todo el día. No se iba a realizar su voluntad. Él, cuando estaba atribulado, iba a Dios. Y si tenía que esperar todo el día buscando cuál era su voluntad, lo hacía. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. El reconocimiento de que somos pecadores. Conforme a tus misericordias, acuérdate, Jehová, de mí, por tu bondad. Y ahí Dios le entra a dar seguridad y entonces entra a cambiar el discurso de estar reclamando de Dios que Dios le enseñe, empieza a enseñar él y a proclamar cómo es Dios. Dice, bueno y recto es Jehová. Ahí ya habla con seguridad. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. No vino a enseñar el camino a los perfectitos. Vino a enseñar el camino a los pecadores como nosotros. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es importante ser obediente a Dios. Dios quiere guiarnos por el camino de la obediencia, pero para eso tenemos que mirar a Dios. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. El reconocimiento de que nuestro pecado es grande, de que estamos perdidos sin Dios, pero la seguridad de que Él nos perdonará. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Pregunta. Él le enseñará el camino que ha de recorrer. Ya sin ninguna duda, afirma David. ¿Podés leer, Moisés? Claro. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder para obedecer, para servir según lo prometió Cristo. Te haré entender. No hay nada que pueda quedar como una nebulosa en nuestra cabeza, no hay nada que no podamos entender que Dios no lo sepa. Dios nos va a hacer entender la vida que tenemos que llevar adelante. Y si hay algo que no entendemos, debemos esperar en Él, que en su momento nos lo hará entender. No es que vamos a ser dioses nosotros y vamos a entender y saber todas las cosas. Pero sí, Dios nos va a hacer entender lo que necesitemos entender. Y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No solamente nos hace entender y nos enseña el camino, sino que nos está vigilando positivamente. Está con nosotros, está acompañándonos. Seguimos adelante en Hebreos 11. Te pido por favor. Claro. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió, más bien, recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe, ellos pasaron por el mar rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios, fueron anegados. En el capítulo 11 de Hebreos, Pablo explica magistralmente este ingrediente
tan vital de nuestra identidad como seres humanos, que es la fe. La fe nos hace conocer a Dios de una manera práctica. Y Pablo destina un par de líneas a explicar filosóficamente lo que significa la fe para nosotros, pero rápidamente va al terreno práctico y nos pone un montón de ejemplos cómo los hijos de Dios vencieron por la fe, no importa qué obstáculos tenían delante de sí. Y tenía que sacar un ejemplo porque no podía poner todo el capítulo y a la vez compartir otras citas. Puse el ejemplo de Moisés, que es tremendo, cómo nos ayuda cuando nuestros padres, ya desde el nacimiento nuestro, ejercen fe. En el caso de Moisés, había un decreto de muerte sobre él y los padres ejercieron fe. Y cómo Dios respondió a esa fe que ejercieron los padres. Y luego Moisés eligió seguir en ese camino de fe. Y cómo triunfó sobre el poder del imperio mundial que había en ese momento, que era Egipto. Pero no solamente triunfó sobre el faraón de Egipto, triunfó sobre el diablo, que era el que estaba personificado en el faraón. Y así nos debe pasar a nosotros. Silverino, ¿querés aportar alguna reflexión sobre? Esse capítulo é cheio de esperança e ânimo. Este capítulo es lleno de esperanza y ánimo. E também de lições em diferentes direções e segmentos para a nossa Y vida. lecciones en distintos segmentos de la vida nuestra. Ou seja, tudo aquilo que às vezes pode ser uma limitação por ser humano, aqui existe uma solução e um remédio. O sea, claro. para todo lo que parece ser limitación al ser humano, aquí hay un remedio, una medicina O verso clara. 25 fala que ele preferiu ser maltratado El verso 25 dice que prefirió ser maltratado do que desfrutar do gozo do pecado. que disfrutar el gozo del pecado. Acredito que se a gente tivesse isso em mente o Y tempo todo, creo que si lo mantuviéramos en la mente todo el tiempo, diante de uma situação pecaminosa, frente a una situación pecaminosa, a gente sempre se colocaria distante. siempre nos pondríamos de lejos. Porque aqui a situação não era de comer ou não comer algo que Deus gosta. Porque en esta situación no era comer o no comer algo que a Dios le Olhar uma gusta. mulher No era mirar a una e mujer nutrir ou não pensamentos que Deus não aprova. y mantener o no pensamientos que Dios no aprueba. Aqui estava envolvendo risco de vida, né? Aquí había riesgo de vida. E ele queria manter o seu pacto com o povo de Israel e com o seu Deus. Y él quería mantener el pacto con el pueblo de Israel y con su Dios. Sua identidade judia falou mais forte do que a prosperidade mundana. Su identidad judía habló más fuerte que su prosperidad mundanal. Dice que se mantuvo firme porque fijó sus ojos en Dios. Esto de que nuestros ojos vean a Dios. Dice, se mantuvo como viendo al invisible. ¿Y en qué más puso sus ojos? En el galardón. Dice que el que a Dios se allega debe creer que le hay, debe creer que existe y que es galardonador, que es premiador de sus hijos. Acá la clave que nos da la Biblia es que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Dice que en el diario vivir de Moisés, cuando se enfrentaba a peligros, cuando se enfrentaba a problemas, cuando se enfrentaba al faraón, cuando se enfrentaba a ese pueblo grande, protestón, que era el pueblo de Israel, él no veía en primer lugar lo que tenía ante sí, sino que veía al invisible, veía a Dios y le preguntaba a Dios qué hacer a cada paso. Dice que Moisés cuando murió, dice que su vista estaba intacta. Habrá sido porque hizo esto de mirar al invisible su primer trabajo. Y dice que fijaba su mirada también en el galardón, en el premio real que vamos a recibir como hijos y herederos del reino de Dios. Detalhe que eu acho interessantíssimo na história de Moisés. Hay un detalle que me llama mucho la atención en la historia de Moisés. A força que dá para um indivíduo, La fuerza que un individuo alcanza as instruções que recebe quando criança. con las instrucciones que recibe cuando es niño.
tudo o que Moisés se fixou para poder tomar a decisão que tomou com 40 anos, Todo aquello en lo que Moisés se fijó para tomar la decisión a los foi o que ele 40 años aprendeu quando era criança com sua mãe, fue antes de ir para o aquello Egito. que aprendió con su mamá cuando E era ele foi niño. para o Egito com 12 anos, Y él fue a Egipto con 12 años. mais ou menos, quando Mais ou ele menos. voltou para o palácio do faraó. Cuando volvió al palacio de Faraón. Mas foi tão forte o que ele aprendeu, marcou tanto a sua vida, Pero tan fuerte fue lo que aprendió, tanto marcó su vida, que todas as influências violentas que o Egito oferecia que todas las influencias violentas que enseñaba Egipto não quebrou a identidade dele. no quebraron su Ou identidad. seja, ele se manteve firme, O sea, se mantuvo firme, olhando qual era o seu objetivo. mirando a su objetivo. Ele entendia, ele sabia que Deus tinha uma obra grande Él para ele. sabía que Dios tenía una gran obra para Tanto él. que, como diz a irmã Watts, quando ele matou aquele egípcio, ele achava que aquela era a maneira que ele ia atuar. Cuando mató al egipcio, dice la hermana Elena que Moisés pensó que era de esa manera que debería Deus falou, actuar. não é assim que eu vou te Dios le dijo, no, no es así. Eu vou levar você para preparar o melhor. Voy a llevarte a prepararte Mas mejor. os primeiros anos da criança, Pero los primeros años del niño, para quem tem crianças pequenas, para né, los que tienen niños pequeños, são os momentos em que vai se incutir valores son los momentos a donde se van a poner valores que vai nortear a vida daquela criança. que van a dar el norte a la vida del niño. Eduque a criança nos caminhos do Senhor. Enseña al niño en los caminos del E Señor dele não se desviará. y de ellos no se va a E apartar. isso se cumpriu na vida de Y Moisés. eso se cumplió en la vida de Moisés. Amén. Seguimos con el libro de Juan, el capítulo 10. No sé, ¿podés leer? Claro. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué extraordinario esto que nos enseña a que nuestro Padre Celestial es nuestro pastor cada día. No solamente cada día en la mañana, ni cada día al mediodía, ni cada día en la tarde. Cada momento en todos los días de nuestra vida. Y dice que Él nos habla y que Él está mirándonos y que nosotros conocemos su voz. Esto de conocer la voz de Dios es importantísimo también en nuestra identidad. Saber si algo proviene de Dios o no. Y esto lo podemos tener únicamente si nuestro oído está fino en oír la voz de Dios. El diablo genera miles de ruidos para que la voz de Dios deje de ser audible para nosotros. Dios tiene una voz suave, tenue, no nos obliga a oírla. Nosotros tenemos que querer oírla para poder oírla. Sí. O livro da irmã White, Mensagens aos Jovens, na página 156, El libro de la hermana Elena, Mensajes a los Jóvenes, página 156. a irmã White fala: Dice la hermana há Elena. 3 maneiras pelas quais Deus revela a sua vontade: Hay 3 modos por los cuales Dios revela su voluntad. através da palavra, A través de su palabra, através das circunstâncias providenciais de las circunstancias de la providencia e através do Espírito Santo. y del Espíritu Santo. Interessante que ela coloca como critério primário a palavra. Interesante que el primer criterio que pone es la palabra. E eu acredito que justamente existe esse texto como desejado 322, Y creo que ese texto, así como el deseado que lança a 322, mesma ideia, que tienen la misma idea, é porque existem 3 vozes que falam ao nosso ouvido. dicen que hay 3 voces que hablan a nuestro oído. A primeira voz La primera voz es, não é em ordem de importância, no en orden de mas importancia, existe uma voz que fala que é a voz do eu. pero hay una voz que habla que es la del yo. Talvez eu veja uma moça, De pronto yo veo una joven, solteiro, soy soltero, muito linda, es muy linda, então eu
tenho o desejo de casar com essa moça. Entonces tengo el deseo de casarme con esta E vem a muchacha voz. y viene la voz. Ah, essa é a pessoa que Deus preparou Esta para es la você. persona que Dios te ha preparado. Aproveita. Aprovecha. Essa vai ser sua esposa. Va a ser tu esposa. Aí tem a segunda voz que fala, Y hay la segunda voz que que é a habla, voz do Espírito Santo. que es la voz del Espíritu E Santo. tem a voz também de Satanás. Y Que hay fala. también la voz de Satanás que Então, se habla. nós não estivermos afinados com a voz do pastor, Entonces, si no estamos afinados con la voz del pastor, podemos nos equivocar em uma das três vozes. podremos equivocarnos en una de las tres E o que voces. mais tem são pessoas se equivocando. Y lo que más hay son personas que se Na equivocan. verdade, existe um número muito maior de pessoas que se equivocam En realidad, es mayor el número de los que se equivocan do que aqueles que acertam em ouvir a voz do pastor. que el de aquellos que aciertan oyendo la voz del pastor. Hay una religión que por cualquier dilema que surge, dice, pregúntale a Dios, la religión de los mormones. Ellos tienen esa forma de responder. Pero no le podemos ir a preguntar a Dios las cosas que Él ya nos revela de manera clara en su palabra. Si Él nos dice que Él creó un día especial para nosotros, para que seamos libres en Él, para que tengamos un contacto y una comunión especial con Él, y nos da el mandamiento de acordarnos de ese día y de guardar ese día, no le podemos ir a preguntar a Dios lo que nos dice en toda la Biblia. Entonces, las cosas que Dios nos va a revelar de manera personalizada son las que vayan en sentido con su palabra escrita. O sea, no va a haber contradicción ahí. Y no nos va a decir las cosas que Él ya nos dio en su palabra. Entonces, primero tenemos que conocer su palabra. Y después Él nos va a acompañar en la medida que obedezcamos su palabra, nos va a acompañar con su voz y con su espíritu, diciéndonos hasta de cosas mínimas en la vida, de decisiones como vos decías, esta chica es para mí o no, Señor. Entonces, que las cosas que Dios nos revele de manera personalizada van a ser un fruto de primero haber visto y oído las que Él nos revela en su palabra. Y después Él nos va a acompañar en cualquier cosa que afecte a nuestro corazón, lo positivo, lo negativo, los interrogantes de la vida, desde los más pequeños hasta los más grandes. Él nos va a acompañar. Hay cosas que tenemos que decidir nosotros. Si voy a pintar mi casa de color rosado o de color celeste, lo tenemos que decidir nosotros. Pero hasta en eso podemos ir a Dios en nuestras dudas, digamos, aunque sean particulares o pequeñas. Talvez uma das maiores dificuldades que todos enfrentamos De pronto, una de las más grandes dificultades que enfrentamos todos nosotros é acertar a vontade de Deus na nossa vida. es acertar cuál es la voluntad de Dios en Se nuestra eu vida. perguntar para qualquer pessoa que nos acompanha nesse momento, Si yo pregunto a cualquiera de los que nos acompañan ahora, você gostaria de acertar a vontade de Deus na sua vida? ¿te gustaría acertar la voluntad de Dios en su Todos vida? vão dizer que sim. Todos van a decir que sí. Eu vou sair deste ministério para apoiar aquele? Voy a salir de ese ministerio y apoyar al otro. Vou mudar de emprego? Voy a cambiar de Vou empleo. fazer isso ou aquilo? Voy a hacer esto o lo otro. É sempre uma dificuldade para nós Siempre es dificultad para nosotros saber qual é a vontade de Deus para nossa saber vida. cuál es la voluntad de Dios E para nuestra vida. Colossenses 1:10 Y Colosenses diz 1:10 que nós devemos usar a inteligência para identificar qual é a vontade de Deus para nossa vida. dice que hay que usar la inteligencia para identificar la voluntad de Dios para nuestra Para não vida. nos equivocarmos. Para que no nos equivoquemos. Imagina só no caso de Neemias. Imagínese en el caso de Nehemías. Neemias 7:5. Nehemías 7:5. Ele disse assim: Él dice, então Deus pôs no meu coração Entonces, o desejo de fazer. puso Dios en mi corazón el deseo de hacer las São cosas que hizo. palavras perigosíssimas. Son palabras bien peligrosas. Porque a gente sabe até que existiram pessoas que mataram porque disseram que Deus colocou no Porque coração. sabemos que hay personas que mataron porque creyeron que Dios les había puesto al corazón. Então existe um risco muito grande quando uma pessoa fala Deus colocou no meu coração. Entonces hay un gran riesgo cuando alguien dice Dios lo puso a E mí no en mi caso de corazón. Neemias, Y en el caso de Nehemías, existiam todos os elementos presentes para ele equivocar-se. estaban todos presentes los elementos para que se equivocara. A obra que seria feita La obra
obra que iba a ser hecha exigiria um grande construtor, exigía un gran constructor, homem com capacidades administrativas fantásticas. hombre con grandes capacidades Que entendesse de economia. administrativas y que entendiera de economía Entre muitas outras coisas. y otras cosas. E ele entendeu que Deus colocou no coração dele Y él entendió que Dios puso en su corazón que era um copeiro que era el copero do rei, del rey, ou seja, ele estava com a cozinha e o algumas sea, outras coisas. con cocina trabajaba y otras cosas. E ele entendeu que Deus estava chamando ele para ser um construtor. Y él entendió que Dios lo llamaba a ser un E ele constructor. acertou. Y acertó. Mas acertar a vontade de Deus Pero acertar la voluntad de Dios exige que tenhamos um fino discernimento espiritual. exige un fino discernimiento espiritual. Exactamente. Mis ovejas conocen mi voz. Cuando tenemos ese ir y venir con Jesús diario, no tenemos dudas. El tema es que muchas veces no lo tenemos. Vamos a seguir porque el tema sigue tratando estos aspectos. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que hoy tenemos que decir al pueblo de Dios. Dios nos reclama como un reino de sacerdotes y de gente santa. En Génesis 3, podés ver. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre le respondió. Esta cita la puse porque lo que nos aparta, lo que nos hace dejar de ir al encuentro de la voz de Dios y de ver a su persona, es el pecado. El pecado es el gran interruptor, el gran intruso que nos hace dejar de oír la voz de Dios. Pero Dios viene a nosotros. Dios nos pregunta, ¿dónde estás, Caleb? ¿Dónde estás, Moisés? ¿Dónde estás, Silverino? Es impresionante el amor con que lo hace. Pero Dios es un Dios de libertad. Él no nos obliga. Por eso su voz la escuchamos solamente si queremos hacerlo. Hay una cita muy cortita pero muy contundente en Elena G. de White que nos dice, es en el libro Hijos e Hijas de Dios. Nunca podremos alcanzar la perfección de carácter si no oímos la voz de Dios ni obedecemos su consejo. Otro ingrediente indispensable en nuestra identidad es tener el carácter de Dios en nosotros. ¿Y cómo podremos llegar a tener el carácter de Dios? Dice que va a ser imposible que lo hagamos si no oímos la voz de Dios y obedecemos sus consejos. En el libro de Isaías, capítulo 50, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Está hablando Isaías de manera profética de Jesús. Como el que le dio esa sabiduría extraordinaria a Jesús era Dios y nos las quiere dar a nosotros. Necesitamos lengua de sabios. ¿Cuántas veces nos pescamos diciendo cosas impropias?
¿Cuántas veces metemos la pata hablando cosas impropias? Necesitamos que Dios nos dé lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿A quiénes nos manda Dios? A los que necesitan. Y dice también que el Padre despertaba a Jesús cada mañana con el plan para ese día. Y Jesús simplemente lo seguía. Dios despertaba su oído para que lo escuchara y Jesús no era rebelde hacia la voz de Dios. Y Elena G. de White dice, el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo, que no hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Está súper claro. Seguimos adelante, Moisés. ¿No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o asaeteada. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los admonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveréis no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, acá se nos presenta con solemnidad que Dios es fuego consumidor y que si Dios, cuando le habló al pueblo de Israel, hizo temblar la tierra y tuvieron miedo de que se les dirigiera en forma directa hacia ellos, ahora que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la voz de manera misericordiosa, de manera tan suave y tan bella para nosotros, acercándonos al trono de la gracia, desde donde Él tiene todo su amor para prodigarnos. No tenemos que ser, tomar en vano estos beneficios que nos da. No tenemos que tomarlos de manera liviana, porque dice que va a hablar nuevamente y que si aquella vez conmovió la tierra, ahora va a conmover no solamente la tierra, sino el cielo. Y que Dios es fuego consumidor para aquel que deliberadamente no quiera recibir el don de la vida que Él nos ofrece. É interessante pensar, né, que Deus é um fogo consumidor. Es interesante pensar que Dios es un fuego consumidor E a gente deveria nos perguntar, y deberíamos preguntarnos, se ele é um fogo consumidor, si es fuego o consumidor, que é que ele consome? ¿qué es lo que consume? Ele consome seres humanos ¿Seres humanos ou pecado? o pecados? Na verdade, como diz o maior discurso de Cristo na página 62, Como está escrito en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 62, que Deus é um fogo consumidor.
Dios es un fuego consumidor e ele consome o pecado. y consume el pecado. E consumirá também aquele que estiver atrelado ao pecado. También consume aquel que está involucrado con el pecado. Por isso que antes das pragas serem derramadas, Y por eso que antes de que se derramen las plagas, porque Romanos 1,18 diz do céu se manifesta a ira de Deus porque Romanos 1:18 dice que del cielo se manifiesta la ira de Dios contra o pecado. en contra del pecado. Se eu estou agarrado ao pecado, Y si estoy aferrado del pecado, certamente eu serei atingido. também. ciertamente voy a ser atingido también. Así es. Debemos ver todos los aspectos para tener presente cuál es la verdadera realidad. No simplemente que bueno, que podemos tomarle el pelo, digamos, a Dios, que podemos burlarnos de su extraordinaria misericordia. Y la permanente acción de Dios mientras hay tiempo de gracia, el llamado permanente. En Proverbios 1, la misericordia de Dios que nos llama: volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Como las palabras de Dios vienen de la mano del derramamiento del Espíritu de Dios en nosotros. Hay un derramamiento en la lluvia tardía, pero para recibir esa lluvia tardía tenemos que estar recibiendo la lluvia temprana que nos va a habilitar a recibir la lluvia tardía. Tenemos que preocuparnos cada mañana para poder ser una fuente que reciba al Espíritu de Dios en nosotros. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Dios quiere que hagamos una especie de intercesión entre Él y su pueblo que a veces está desviado. Que ayudemos a esa gente a presentarse ante Dios, que tengamos esa función como la tuvo Moisés, de encarnar lo que Jesús necesita de nosotros, de encarnar lo que Jesús quiere hacer en esa gente que no oye su voz. Y Él nos manda a ese pueblo sordo a hablarle, a ese pueblo que no ve, a manifestar su extraordinaria figura de amor. En Salmos 81, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría. Las promesas de Dios, si nosotros vamos a Él. Lo que habría sido Israel si se hubiera vuelto hacia Dios. En Apocalipsis 3, Dios nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hace hincapié la Biblia en innumerables ocasiones. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje para todos los tiempos y para todas las etapas de la iglesia de Dios, pero ahora es más vital que nunca. Muitas vezes a gente acaba reprovando a Laodiceia Muchas veces nosotros reprobamos a la Odisea e esquecemos que essa é a nossa própria história, y né? se nos olvida que es nuestra misma historia. Ou seja, é a nossa história aí descrita. Es nuestra historia que está descrita ahí. E somente duas igrejas Jesus se dirige dizendo que ama. Y hay solamente dos iglesias a las cuales Jesús se dirige y dice que las ama. Uma é Filadélfia, La primera es Filadelfia, que não recebeu reprovação.
que no ha recibido reproche. E foi a igreja mais sublime de todas as etapas. Y de todas las etapas ha sido la más sublime. E a última fase, Y la última fase, que é a Laodiceia. que es la A Odisea. mais degradada, talvez. La más degradada de pronto. Porque Esmirna se tornou, faliu, se apostatou. Porque Esmirna se apostató, entonces ni Mas cuenta. das igrejas que professavam ainda crer, Pero de las que profesaban, aunque creían, essa Jesus também diz que ama, né? esa también Jesús dice que Eu amo. repreendo e castigo aqueles que eu amo. Reprendo y castigo a aquellos que amo. Dios quiere que nosotros, que somos laodicenses, nos convirtamos en Filadelfia. El pueblo de Dios en el último tiempo debe ser Filadelfia, no la Odisea al final, porque debe representar su carácter de manera perfecta. Seguimos adelante. Moisés, ¿querés Claro. leer? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 5:30. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1 y 2. Muchas veces, seguramente del otro lado hay amigos que no tenían fresco en su cabeza esto de Dios de hablarnos, esto de Dios de interesarse permanentemente en nosotros, de reprendernos, de alentarnos, de estar con nosotros, la importancia de escuchar su palabra. En todos los tiempos Dios ha querido comunicarse con sus hijos. Esto de que Jesús no juzgaba como persona a él, sino lo que del Padre venía, esto hacía. Y esto de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado de la manera más perfecta, directamente por su propio Hijo, que es Dios mismo. ¿Podía hacer algo más? ¿Podía hablarnos de alguna otra manera más eficaz? Imposible. Una cita de Elena G. de White que es preciosa, dice: cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. Como hablaba Silverino recién, es importante que llevemos a nuestros hijos a Dios. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años, no os pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas trabajad por el Maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o a abandonarlos, según lo indique su providencia. Aceptad los planes de Dios en lugar de los vuestros, aun cuando esta aceptación exija que renunciéis a proyectos por largo tiempo acariciados. Así, vuestra vida será siempre más y más amoldada conforme al ejemplo divino. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Esto último es un versículo que se encuentra en Filipenses 4:7. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? A veces podemos tener proyectos acariciados durante mucho tiempo, que para nosotros pueden ser muy importantes, pero son proyectos humanos que no están acompañados por la voluntad de Dios. Y debemos estar dispuestos a dejar todos esos proyectos para dedicarnos al proyecto que Dios tiene para nosotros. Leamos. Reconoceremos la voz de Dios si no separamos nuestras almas de Él, siguiendo nuestros propios caminos, actuando conforme a nuestra propia voluntad y siguiendo los dictados de un corazón no santificado, hasta el punto en que nuestros sentidos se han confundido de tal manera que las cosas eternas no se disciernen, y la voz de Satanás está tan disimulada que se acepta como la voz de Dios. Qué importante esto de no seguir nuestros propios caminos. Si seguimos nuestros propios caminos, no podemos escuchar la voz de Dios. E é
triste, né? Quando a gente vê que estamos seguindo um caminho, Y es triste cuando vemos que estamos siguiendo un camino, crendo que estamos seguindo a voz do Cordeiro, creemos que estamos siguiendo la voz del Cordero e no final estamos seguindo a voz do dragão. y al final estamos siguiendo la voz del Paulo dragón. diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Pablo dice que Satanás se transforma en ángel de luz. E muitas vezes estamos dando ouvidos à voz de Satanás, Y muchas veces damos oídos a la voz de Satanás, crendo estarmos ouvindo a voz de Deus. creyendo estar o escuchando la voz de Dios. Ahora, esto no va a ser permitido en los hijos de Dios que realmente le buscan. Eso de terminar aceptando la voz de Satanás, creyendo que es nuestra voz o creyendo que es la voz de Dios, es cuando nos hemos apartado de la voluntad de Dios, es cuando no lo hemos buscado en su palabra, es cuando el pecado está morando en nosotros, cuando no estamos obedeciendo sus mandamientos. El fruto del apartarnos de Dios deriva en esto, en que creamos quizás que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no lo estamos haciendo. Entonces se necesita humildad, se necesita arrodillarnos ante Dios cada mañana, sabiendo que en nosotros no mora el bien, que es imperativo para nosotros poder reconocer la voz de Dios, poder recibir su guía. Y hablamos aquí que reconocer la voz de Dios es muy importante, no separar la alma de Dios, porque senão seguir nuestros propios caminos, actuar de acuerdo a nuestra voluntad, y juntando con lo que dice Silverino, puede ser que al final nos confundamos cuál es la voz de Dios. Pero ¿cómo haremos para saber a la final, en los momentos importantes, cuál es la voz de Dios? Es interesante que hoy tenemos un tiempo de gracia, justamente para que nos familiaricemos con la voz de Dios. Amén. Porque, por ejemplo, no creamos que llegando al tiempo de necesidad, cuando estemos ya en la dificultad, de la nada vamos a pedir y Dios nos va a traer la voz del Espíritu a nuestra mente para que nos calme. El tiempo para acostumbrarse a oír la voz de Dios es hoy. ¿Y cuál es el primer paso de acuerdo a lo que dice la cita de Mensajes a los Jóvenes que mencionó Silverino? ¿Cuál es la primera manera de acostumbrarnos con la voz de Dios? Estudiando la palabra de Dios. Porque si esperamos aprender a escuchar la voz de Dios a través de impresiones, vamos a esperar mucho, porque las impresiones solo vienen a través del estudio de la palabra de Dios. Amén. Mientras más estudiamos, Dios nos va a hablar con las circunstancias y nos va a hablar con su espíritu. Pero eso viene de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? La voz de Dios ya está aquí, está delante de nosotros. Si no la escuchamos, basta solamente con tomarla y leerla y pedirle a Dios que nos ayude a escucharla, pero ya está delante de nosotros, no está lejos. Cuando somos sus ovejas, que estamos todos los días con el pastor, naturalmente vamos a saber reconocer la voz del pastor y vamos a huir cuando haya otra voz. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces debemos tener acá en cuenta el aspecto de hasta la reforma en la alimentación y el respeto a nuestro cuerpo como el templo de Dios, para transformar, para renovar nuestro entendimiento y entonces sí poder experimentar la voluntad de Dios sobre nosotros. E até olhando para o antigo Israel, os sacrifícios que eram oferecidos, Mirando al antiguo Israel, a los sacrificios que se ofrecían, ali faz menção a isso, né? Corpo em sacrifício. hace mención aquí cuerpo en Os sacrificio. animais que eram oferecidos precisavam ser perfeitos, né? Los animales que se ofrecían deberían ser perfectos, Sem manchas, sin manchas, não podiam ser doentes, podrían ser enfermos, tinham que ser perfeitos. deberían ser perfectos. E é isso que Deus espera de nós também hoje, né? Es lo que espera Dios también de nosotros Claro hoy. que não, aqui não está dizendo de perfeição física, né? No está hablando de perfección física, Mas de obviamente, perfeição de caráter. pero de perfección de carácter.
sacrificio vivo. No quiere Dios que le sirvamos muertos. Muertos no le podemos servir. Tenemos que ser un sacrificio vivo. Leu? Moisés no pensaba simplemente en Dios, le veía. Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Veía a Jesús como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Esta fe no era para Moisés una suposición, era una realidad. Esa es la clase de fe que necesitamos, la fe que soportará la prueba. Oh, cuántas veces cedemos a la tentación porque no mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Nuestra fe no es continua, porque por la complacencia propia pecamos y luego no podemos mantenerlos, como viendo al invisible. É interessante, né? Moisés vendo o invisível. Interesante Moisés viendo al invisible. O livro Patriarcas e Profetas 476. En el libro Patriarcas y Profetas 476, A irmã White fala que Moisés foi um dos que lá no céu abriu a porta para Jesus entrar. dice la hermana Elena que en el cielo Moisés fue uno de los que abrió la puerta para que Jesús Lá em entrara. Salmo 24 fala, abriu portas. En Salmo 24 dice, abrid o puertas, E vuestras, ali ela fala alzad puertas vuestras que cabezas. Moisés foi um dos que estavam ali abrindo a porta Y para ella receber dice que Jesus. Moisés fue uno de los que abrió la puerta para recibir a Quando Jesús Jesus foi ao céu. cuando él subió al cielo. Privilégio inolvidável. Un privilegio inolvidable. Si Moisés, que cometió errores, pudo ser llevado por Dios de esta manera, quiere decir que cada uno de nosotros podemos ser guiados por Dios si estamos dispuestos a dejar el pecado. El pecado es lo que nos separa de ver a Dios, es lo que nos separa de la voz de Dios. Cada vez que estaba ante una encrucijada, David consultaba la voluntad de Dios y Dios se la revelaba. Cada vez que estaba ante una encrucijada, Moisés consultaba la voluntad de Dios y Dios se la revelaba. Y así con muchísimos personajes de la Biblia. Dios quiere hacerlo ahora con nosotros. Dios quiere revelarnos a nosotros cada cosa que necesitemos para nuestra vida en comunión con Él. Lo único que nos separa de la voz de Dios es cuando elegimos el pecado. Es cuando elegimos no aferrarnos a Dios en cada momento de nuestra vida. No sé si ustedes tienen alguna conclusión que quieran dar para finalizar. Bom, foi uma longa jornada, Bueno, fue un largo camino, estudo bíblico com muitos un textos, estudio bíblico con muchos textos, mas talvez o que ficou mais impresso no meu coração pero de pronto lo que quedó más grabado en mi corazón é a necessidade que temos de ter a identidade divina es plasmada em nós. la necesidad que tenemos de tener la imagen de Dios plasmada en nosotros. Porque hoje o mundo está querendo destruir esta identidade. Porque hoy el mundo quiere destruir esta Quando nós identidad. olhamos para o Gênesis, Cuando miramos al para Génesis, o Éden, al Edén, nós vemos a origem de tudo. vemos el origen de todo. Vemos um casamento entre duas pessoas de sexo diferente. Vemos un matrimonio entre dos personas de distintos sexos. Nós vemos Deus estabelecer um dia para ser observado. Vemos que Dios establece un día para que se observe. E hoje vemos que Satanás está estabelecendo um dia de guarda diferente. Y hoy vemos que Satanás establece un día distinto de guardia E também está estabelecendo um casamento de ordem y también diferente. establece un matrimonio de orden distinta. A Bíblia diz que a glória dos pais, né, são os filhos. Salmos dice que la gloria de los padres son los hijos. Assim como o homem é a glória de Deus. Así como el hombre es la gloria de No Dios. casamento que Satanás estabeleceu, En el matrimonio que ha establecido Satanás, isso não pode acontecer. eso no puede ocurrir. Ou seja, o casamento que ele estabelece O sea, el casamiento que establece él não pode produzir frutos que glorificam a Deus. no puede producir frutos que glorifiquen a Dios. Então nós não podemos perder a identidade divina do nosso ser. No podemos entonces perder la identidad divina de Esta vai nuestro ser a ser. grande prova.
prova. Esta va a ser la gran prueba. Até mesmo nesse particular do casamento que Satanás tem estabelecido, Incluso en este particular del matrimonio que ha establecido me Satanás, pareceu muito raro. Outro dia eu ouvi um adventista falando. me pareció muy raro que un día escuchara a un adventista E diciendo, nem tem tanto tempo isso, foi agora. y hace poquito tiempo, Ele disse assim: él dijo, mas Deus também quer que sejamos felizes. pero Dios también quiere que seamos felices. Então, se duas pessoas do mesmo sexo creem que vão ser felizes juntas, Entonces, si dos personas del mismo sexo creen que van a ser felices juntas, Deus não vai questionar isso. Dios no lo va a cuestionar. Ou seja, a identidade de Deus está sendo quebrada O na sea, la humanidade. identidad de Dios se ha quebrado en la humanidad E temos que tomar cuidado y tenemos que tener cautela para que ela não seja quebrada na nossa vida. para que también no se quiebre en nuestra vida. Muchas gracias, Silverino. Muchas gracias, Moisés, por acompañarnos. Es así. Estamos ante la abominación desoladora de la creación de Dios. Estamos ante una desolación extrema que ya ha empezado, pero que se va a ir profundizando a cada paso que da la historia de este mundo. Y tenemos el compromiso de representar a Dios. Y tenemos el sublime desafío de recibir sobre nosotros la impresión del carácter de Dios, la impresión de la santidad de Dios, la impresión de la fe de Jesús, la impresión del Espíritu Santo que entre en cada fibra de nuestro ser y selle de manera irreversible el ADN de Dios en nosotros. Qué bueno que tengamos esta oportunidad. Y esta oportunidad es para cada uno de los que está del otro lado escuchándonos. Dios llama a cada uno de los que están en este mundo hoy. Hay oportunidad. Mientras haya gracia, sepámosla aprovechar. Gloria a Dios. Amém. Amén.